Bendiciones, pueblo de Dios, en este día. Un día de paz, un día de bendición para ti, para nuestra familia, nuestros amigos y nuestros compañeros. Bien, hay una palabra que nos emotiva, una palabra que nos llama la atención y está en Lucas 17:21, que dice así: la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino que el reino de Dios estará en vosotros. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Cristo afirma que en la actual naturaleza del reino es espiritual. El reino es espiritual, iglesia del Señor, no material ni política. El reino de Dios no vendrá con advertencia. En versículo 20 dice así, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y él dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así es, pueblo de Dios. Bien, ¿qué más nos enseña la palabra de Dios? Es decir, no viene con un poder político terrenal. No, jamás el reino de Dios se va a manifestar en este mundo con un poder político terrenal, no, sino que el reino de Dios es espiritual. ¿Dónde es el reino de Dios? En el corazón de cada persona. Ahí está el reino de Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios para restaurar, para levantar, para animar, para restablecer la vida de cada uno de vosotros. ¿Y qué más nos dice la palabra de nuestro Dios? Más bien está dentro del corazón de los creyentes, en medio de ello, consiste en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17, veamos a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Bien, nos habla, nos enseña y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo de Dios. Ese es el reino de Dios, pueblo del Señor. El Espíritu Santo de Dios transforma a una persona dentro del corazón, dentro de nuestra vida, dentro de nuestra existencia y nos cambia, nos da una nueva criatura. Somos transformados, somos regenerados a través del Espíritu Santo de Dios. Ahí está el reino de Dios espiritualmente en nuestra vida. Es un cambio que debemos de tener cada uno de vosotros para poder estar en medio de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo está en el reino de Dios. ¿Y qué más nos dice la palabra de nuestro Dios en esta mañana? Lo manifiestan al conquistar mediante el poder del Espíritu Santo de Dios la fuerza del pecado, de las enfermedades y de Satanás. Ese es el reino de Dios. Si tú tienes el reino de Dios en tu corazón, en tu vida, tú vas a ser vencedor del pecado, de todas las tentaciones que este mundo manifiesta. Los asaltos, los robos, secuestros, violaciones, crímenes, fornicación, adulterio, tú vas a vencer. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso consiste el reino de Dios. ¿Y qué más nos habla? ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? No al conquistar reyes y naciones. Cuando Jesucristo venga a la tierra por segunda vez, el reino será visto en todo su poder y gloria. Versículo 24 de Lucas 17:24 dice así: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será en su venida el Hijo del Hombre. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios está en tu vida. El reino de Dios triunfa en los cambios que Dios ha hecho a cada cristiano, a cada persona, iglesia del Señor. ¿Y qué más nos habla la palabra de nuestro Dios? Nos dice Mateo 24:30.
Leamos Mateo 24, 30, a ver qué nos habla, que nos enseña ahí la palabra de nuestro Dios. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese es el reino de Dios que viene a nuestras vidas espiritualmente, iglesia del Señor. Mientras triunfe sobre los reyes y naciones, iglesia del Señor, es el poder del Espíritu Santo de Dios que triunfa en nuestras vidas, y ahí se complementa, y ahí está el reino de Dios. ¿Qué más tenemos sobre esta palabra? Apocalipsis 11, 15, 18, veamos, a ver qué nos habla. Apocalipsis 11, 15, 18, una palabra muy hermosa que Dios tiene para cada uno de vosotros. Apocalipsis, bendito sea la gloria de Dios. 11, 15, 18. Y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron al Dios, diciendo: damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder, has reinado y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y en el tiempo de juzgar a los muertos y dar galardón a sus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpago, voz, trueno, y un terremoto, y grande granizo. Ese es el poder de Dios que va a actuar, iglesia del Señor, en los postreros tiempos. Va a levantar su iglesia, va a levantar su reino. Su reino son aquellos que han permanecido fiel en la palabra de nuestro Dios. Así es, iglesia del Señor. Te animo que te sientas fiel, te sientas seguro en las cosas de Dios sin titubear, porque algún día esta palabra se hará realidad, se hará verdad, iglesia del Señor. Y ese es el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros, en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga poderosamente en este día.